Bienvenidos amigos de la cadena centroamericana de noticias, CB24. Les saluda como siempre Ana Karina Villalba en Noticias Centroamérica. Por favor pónganse cómodos, que en los próximos 30 minutos vamos a revisar lo más importante que ha ocurrido durante toda la última semana en nuestra región. 10 de cada 100 estudiantes en Honduras consume algún tipo de droga. Y los muchachos, al ver que sus padres no tienen oportunidad de conseguir un empleo digno y que ellos pues carecen de muchas cosas económicas, factores económicos que ellos los obligan a involucrarse en estos temas de pandillas e involucrarse en el tema del narcotráfico. El presidente de Guatemala viajó hasta San Salvador para reunirse con su par salvadoreño. Ambos discutieron temas de seguridad, infraestructura y, claro, la unión aduanera. Para enfrentar los retos que se avecinan y profundizar en el acercamiento en el que ambos países venimos trabajando, se debe continuar en el proceso de integración bilateral, que nos facilite el libre tránsito de personas, bienes y servicios. Conscientes de que las acciones nacionales en materia de seguridad deben acompañarle acciones bilaterales y regionales, hemos reafirmado la importancia de establecer el grupo de alto nivel en materia de seguridad. Costa Rica blindará su frontera sur, esto ante la constante llegada de miles de migrantes que buscan cruzar el país persiguiendo el sueño americano. Vamos a tratar de blindar de forma permanente, las 24 horas, nuestra frontera del lado panameño. No vengan a Costa Rica, no están las condiciones, no vamos a hacer lo mismo, no vamos a dar las visas. Seguimos en Costa Rica para presentar nuestra nota positiva que toma forma de un megapuerto marítimo en el Caribe de ese país. Esto es lo que se puede hacer, esto es lo que Costa Rica puede hacer. Y no me canso de decirlo, vamos a ver en los próximos 2 años un empujón muy grande a todas las obras que como esta le cambien la actitud al país y lo muevan hacia adelante. 10 de cada 100 estudiantes en Honduras consume algún tipo de droga. La información la revela la propia Secretaría de Educación. La información en detalle con Marlene Allen, nuestra corresponsal en Tegucigalpa. El problema radica en que los niveles de desigualdad que hay en el país, pues, indiscutiblemente han disparado la violencia, han disparado el narcotráfico. Entonces, y los muchachos al ver que sus padres no tienen oportunidad de conseguir un empleo digno y que ellos pues carecen de muchas cosas económicas, factores económicos que ellos los obligan a involucrarse en estos temas de pandillas e involucrarse en el tema del narcotráfico. Autoridades del Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia, IADFA por sus siglas, manifiestan su preocupación por el temprano consumo de droga, incluidos el alcohol y el tabaco. Comienzan desde los 8, 9, 10, 12, 14, 18 y no únicamente la juventud, sino que también los adultos consumen droga. Y nosotros damos capacitaciones no únicamente a la juventud, sino que también a los adultos. El director departamental de Educación denuncia que actualmente el consumo de sustancias prohibidas en las escuelas y colegios ha aumentado, ya que criminales reclutan a los menores para que estos formen parte de organizaciones ilícitas. Los colegios que más tienen problemas son los que están en el punto rojo, que es el distrito número educativo 13, que es la zona de Las Torres y la colonia Tiluarca. Utilizan la persuasión y hay veces medidas coercitivas, ambas, consumo y venta. La Policía Militar del Orden Público, además de reforzar la seguridad, ha iniciado esta semana una jornada de capacitación en los centros de enseñanza para concienciar a los menores sobre las nefastas consecuencias de ingerir o distribuir sustancias no permitidas. Nosotros como Policía Militar hemos tomado a bien desde hace algunas semanas iniciar con el programa de prevención Sin Drogas se vive mejor, con el cual estaremos cubriendo 45 institutos de la capital. Pretendemos llevar un mensaje de prevención a más de 100,000 jóvenes, a quienes les vamos a dar un mensaje de prevención para que ellos conozcan lo perjudicial que representa el consumo de las drogas, tanto para el organismo, para la familia, para la sociedad y para el país. Estamos interviniendo actualmente en los más complicados, capacitando a los docentes para que ellos puedan identificar las conductas adictivas, puedan abordar a los padres de familia.
Según datos proporcionados por la organización no gubernamental Casa Alianza, 10 de cada 100 niños hondureños consumen drogas en los centros educativos. Desde Tegucigalpa, Honduras, para CB24 Noticias, Marlene Allen. El Fondo Monetario Internacional ha revelado sus proyecciones acerca del desempeño económico de todos los países de la región. Vamos a ver de inmediato los detalles. Centroamérica crecerá un 4.3% en 2016 y posiblemente hará lo mismo en 2017, eclipsado por los bajos precios internacionales del petróleo, que impacta de forma muy positiva a las naciones centroamericanas. Esos son los resultados de las proyecciones del Fondo Monetario Internacional para la región, que se ve beneficiada además por el impulso de la economía estadounidense. En tanto, Panamá, Nicaragua y Costa Rica serán los países que experimentarán el mayor crecimiento del Producto Interno Bruto en los próximos 2 años, mientras que en Guatemala, Honduras y El Salvador ese crecimiento se reflejará en menores escalas. El informe de perspectivas económicas globales se divulgó al inicio de la reunión del FMI y el Banco Mundial en Washington, que reúne durante esta semana a los líderes económicos de los 188 países miembros de ambas instituciones. Ir a un juicio en Centroamérica es, imagínense, 300 veces más costoso que ir a una mediación judicial. La información la ofrece la propia Organización de Estados Americanos. Por cada dólar que gasta una víctima que utiliza un facilitador judicial, $290 son gastados por aquellos que toman el camino de un juicio, según el estudio de impacto económico de las víctimas en la resolución de conflictos en Centroamérica. El total de las 28 personas evaluadas que fueron a facilitador judicial invirtieron juntas $153. En tanto, los que decidieron seguir un proceso judicial gastaron más de $50,000. Otro dato que resalta el estudio es el tiempo invertido, tanto por las personas que tomaron la mediación como las que fueron en busca de un juicio. Los de la vía de mediación perdieron de un día a una semana en el proceso, mientras que del total de los casos con trámites judiciales, el 40% esperó entre 2 a 6 meses, el 32% más de 2 años y el restante 14% de 1 a 2 años. Los facilitadores judiciales son personas nombradas, capacitadas y supervisadas por los entes judiciales de cada país y se convierten en comunicadores entre las partes sin emitir juicios ni resoluciones. Estos facilitadores están presentes en toda América Central, Argentina y Paraguay y forman parte de un proyecto impulsado por la Organización de Estados Americanos. Compromisos comerciales en Es Noticias Centroamérica. Y al regreso, Costa Rica busca blindar su frontera sur, luego que una avalancha humana pasara prácticamente por encima de los policías. De vuelta en Noticias Centroamérica, iniciamos esta segunda parte con la gira que ha hecho Jimmy Morales, presidente de Guatemala, por El Salvador. Por supuesto, se ha reunido con su homólogo Salvador Sánchez Serén y han conversado, entre otras cosas, de comercio exterior, infraestructura de las fronteras y, por supuesto, también el tema de la seguridad ha estado en la agenda. Jimmy Morales, presidente de Guatemala, fue recibido por el canciller de El Salvador, Hugo Martínez, en el Aeropuerto Internacional Óscar Arnulfo Romero. Para nosotros un privilegio estar hoy acá para poder discutir con las autoridades salvadoreñas temas de importancia de Estado. El mandatario guatemalteco se trasladó hacia Casa Presidencial en San Salvador, donde luego de los actos oficiales y entrega de presentes, se reunió en privado con su homólogo Salvador Sánchez Serén. El tema principal, la unión aduanera. Es pertinente subrayar el convenio marco para el establecimiento de una unión aduanera entre nuestros países, suscrito en el año 2000 y vigente desde el año 2002, así como los compromisos que emanan del Acuerdo de Asociación de Centroamérica con la Unión Europea. Para enfrentar los retos que se avecinan y profundizar en el acercamiento en el que ambos países venimos trabajando, se debe continuar en el proceso de integración bilateral, que nos facilite el libre tránsito de personas, bienes y servicios. En este marco, nuestros equipos de negociación han trazado ya una hoja de ruta que desembocará en la suscripción de un protocolo habilitante que confiamos pueda realizarse antes del año próximo.
El presidente salvadoreño destacó la importancia de unificar acciones relacionadas a la seguridad que afecta a los países del Triángulo Norte de Centroamérica, conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador. En lo relacionado a seguridad ciudadana, he compartido con el presidente Morales los principales retos y desafíos que estamos enfrentando y lo relativo al Plan El Salvador Seguro, abordando sus áreas estratégicas y los resultados que vamos obteniendo con su ejecución. Conscientes de que las acciones nacionales en materia de seguridad deben acompañarle acciones bilaterales y regionales, hemos reafirmado la importancia de establecer el grupo de alto nivel en materia de seguridad y para ello hemos acordado instruir a los ministros del ramo a suscribir en el marco de la próxima Comisión Binacional el acuerdo que hemos venido negociando para el establecimiento de dicho grupo. El Triángulo Norte del Istmo está en plena ejecución del Plan Alianza para la Prosperidad, impulsado por la administración del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, con $3.000 millones para cumplirse en un tiempo de 3 años. Estamos convencidos de que el impacto del Plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte de Centroamérica representa una valiosa herramienta para reducir la vulnerabilidad social y los índices de migración irregular al constituir una iniciativa que nos reúne en la búsqueda de la equidad, la estabilidad social y el combate a la pobreza. Este es el primer viaje oficial del presidente de Guatemala a un país centroamericano. El mandatario Jimmy Morales visitó el Congreso, la Corte Suprema de Justicia y la tumba del beato Óscar Arnulfo Romero. Para el próximo lunes el mandatario guatemalteco viajará a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York para reafirmar la continuidad de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, por los próximos 4 años. En San Salvador, Iván Manzano, CB24 Noticias. Costa Rica buscará blindar su frontera sur. Esto luego que una avalancha humana, literalmente, de emigrantes cubanos traspasara los límites desde Panamá, pasando incluso por encima de los policías, sin que estos pudieran detenerlos. Vamos a tratar de blindar de forma permanente, las 24 horas, nuestra frontera del lado panameño. Costa Rica inició la gestión para devolver a Panamá a los más de 1.000 cubanos que cruzaron la frontera sur de Paso Canoas, después de ingresar a su territorio ilegalmente, a pesar de la presencia policial fronteriza de ambos países. Fuimos también muy claros en decirles, no vengan a Costa Rica, no están las condiciones, no vamos a hacer lo mismo, no vamos a dar las visas, o sea, estaban más que advertidos. Y si quieren doblegar al gobierno de Costa Rica o a cualquier otro país por medio de avalanchas de gente, yo creo que están equivocados. Los disturbios se dan un día después de la reunión regional que tuvo lugar en Costa Rica y buscaba una salida a la problemática migratoria provocada por la llegada masiva de cubanos, encuentro que evidentemente no logró ningún resultado. Y no se vale pasarle el problema al país vecino, al norte, eso no se vale. Y la realidad de las cosas es que por una legislación anacrónica que existe en los Estados Unidos, producto de la Guerra Fría, que no tiene ninguna razón de ser desde nuestro punto de vista en las circunstancias actuales de las relaciones que han restablecido Cuba y Estados Unidos, lo cierto del caso es que las consecuencias de la existencia de esa legislación la estamos pagando los países que sirven de tránsito a esta migración. El ministro de Seguridad, Gustavo Mata, admitió que esta situación representa un gran reto por lo difícil que es evitar el ingreso de los isleños al contar con una frontera fácil de penetrar. Costa Rica recordó que el pasado 18 de diciembre el gobierno puso fin a la entrega de visas temporales y no pretende cambiar su posición. Casi de inmediato la Cancillería costarricense envió una carta al presidente Barack Obama para expresar su repudio a la ley de ajuste cubano, normativa que según indican alienta a los migrantes cubanos a cruzar territorios latinoamericanos para llegar finalmente a Estados Unidos. En San José, Costa Rica, Angélica López, CB24 Noticias.
Trabajadores del diario El Tiempo de Honduras, propiedad de la familia Rosenthal, que se ha visto inmiscuida en un problema de lavado de dinero, están reclamando sus prestaciones sociales. Pasaron de dar las noticias a ser parte de esta. Se le ha pagado nada, tampoco ha habido un llamado a negociar, ¿cómo se llama? Prestaciones. Incluso un compañero llamó al gerente para negociar las prestaciones y lo que le dijo es que él tenía su demanda y que dejara de llamarlo y que si lo estaba llamando lo iba a denunciar a la fiscalía por hostigamiento. Sin recibir ningún centavo de los últimos 3 meses de labores, y no digamos de las prestaciones que rondan los, creo que 124 millones de lempiras que nosotros exigimos. Una comisión contra la impunidad y la corrupción también en El Salvador, pues la propuesta es del propio secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, declaró en El Salvador que el país centroamericano debe buscar la conformación de una comisión internacional para combatir la impunidad, tal y como lo han hecho sus vecinos Guatemala y Honduras. Pero todavía en cuanto a los indicadores está lejos, o sea, todavía está muy abajo en temas de corrupción, todavía está muy abajo en temas de transparencia, o sea, tiene que dar un impulso dinamizador. Almagro, quien asistió al Foro Internacional de Análisis Político 2016, afirmó que El Salvador cuenta con instituciones que combaten la corrupción, pero que hay que doblegar los esfuerzos. Tiene que ser construir cada vez mejores capacidades propias, tienen un puntal ahí que es muy importante, que es la Suprema Corte de Justicia, y tienen que generar espacios de cooperación en los cuales asimilen conocimientos técnicos. El foro, organizado por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES, contó con la participación del canciller de El Salvador, Hugo Martínez, para quien el país tiene los instrumentos suficientes para poner a raya a los corruptos. Hay algo, una columna vertebral que es sagrada, que son las instituciones. Si nosotros como sociedad salvadoreña nos ponemos de acuerdo en apoyar a nuestras instituciones, y eso significa apoyarlas cuando nos guste una resolución o cuando no nos guste una resolución. Por su parte, la oposición política aseguró que luego de los escándalos generados en la investigación periodística, conocida como los papeles de Panamá, se hace urgente crear comisiones como la CICIG de Guatemala. Y esa misma corriente donde los ciudadanos cada vez se alejan de la política debido a que no creen en los funcionarios y no creen en los partidos políticos, va a obligar a que haya cambios. Por otro lado, Luis Almagro aseguró que la OEA seguirá apoyando al gobierno salvadoreño en materia de seguridad en el combate a las pandillas. Si uno ve los esquemas de maras, o sea, tienen una reclutamientos que son por lo menos 10 veces superiores a la policía. Entonces no se le puede pedir a la policía condiciones de eficiencia cuando tiene que luchar en una proporción de 1 a 10 con ese sistema. En el año 2012, la OEA y su secretario general anterior, José Miguel Insulza, apoyó el proceso de tregua de pandillas, un esfuerzo rechazado por el actual gobierno a partir del año pasado, cuando asumió el poder el presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén. Estamos de vuelta en Es Noticias Centroamérica, el resumen más completo de las informaciones ocurridas en toda la región. Ahora nos vamos a Guatemala, donde el gobierno del presidente Jimmy Morales, quien ya cumple 3 meses en el cargo, asegura que durante su gestión ha habido grandes avances para solucionar la crisis hospitalaria de este país. Como dijimos desde el tiempo de campaña, nosotros ofrecíamos luchar por lo más urgente, que es la salud, y nuestra primera propuesta era garantizar medicinas en los hospitales. Así se refería el mandatario guatemalteco Jimmy Morales al desabastecimiento en los hospitales del país. Una de sus prioridades, según lo reiteró en enero pasado, durante el anuncio de un donativo de medicinas para los centros hospitalarios públicos.
Lo que era una promesa de campaña del mandatario se ha ido plasmando en acciones y resultados concretos. Al menos así lo asegura el ministro de Salud de Guatemala, Alfonso Cabrera. Según el funcionario, el actual gobierno ha logrado importantes avances en materia de salud. Uno de ellos es el abastecimiento de los principales hospitales del país. Destaca el Hospital Roosevelt, que según el ministro de Salud alcanza el 86% de abastecimiento. Un escenario muy distinto al de tan solo pocos meses atrás, cuando médicos y pacientes de dicho centro hospitalario protestaban por lo que el entonces ministro de Salud, Mariano Rayo, calificó como una situación dramática. Desde ese entonces, una crisis de desabastecimiento se apoderaba de los principales hospitales del país, evidenciada en la falta de recursos económicos y medicinas, situación que desencadenó la paralización de labores y el cierre de consulta externa en el Hospital Roosevelt y el San Juan de Dios, los más grandes del país. Esto debido a la falta de pago de salarios al personal y el desabastecimiento de insumos. Por otro lado, y como parte de los avances en materia de salud, el ministro de dicha cartera destaca la reactivación del programa de inmunizaciones, destinado a vacunar a niños y niñas menores de 6 años en todo el país. El gobierno de Honduras presentó los nombres de quienes estarán al mando de la Comisión de Depuración y Reestructuración de la Secretaría de Seguridad y también de la Policía Nacional. Y al parecer, no todos los sectores del país han recibido estos nombramientos con los brazos abiertos. Diario El Heraldo, un medio de comunicación impreso en Honduras, publicó un informe policial donde investigaciones revelan que el asesinato del titular de la Dirección de la Lucha contra el Narcotráfico en el año 2009, Julián González, fue ordenado por un supuesto traficante de drogas, quien les pagó más de $20,000 a supuestos miembros de la Policía Nacional para que cometieran el crimen. Esta revelación generó repudio y polémica en la sociedad hondureña, por lo que días después la Cámara Legislativa declaró como prioridad y emergencia nacional la depuración policial. Después de esto, el presidente Juan Orlando Hernández presentó a los miembros de la comisión encargada de reestructurar los entes de seguridad del Estado. La escogencia que hemos hecho de los ciudadanos Vilma Morales Montalbán, que ha sido parte de una serie de intervenciones en el sector público con muy buen suceso, el pastor Alberto Solórzano, líder de la Confraternidad Evangélica de Honduras, con quien he venido hablando desde hace muchos años, y lo que hemos hablado, que han sido temas difíciles, que había que pasar por el Congreso Nacional, siempre estaban ahí ellos hasta el último momento de aprobar un decreto legislativo y probablemente eran los únicos que quedaban en la platea del Congreso. Omar Rivera, destacado defensor de derechos humanos y también un ciudadano comprometido en estas luchas. El exfiscal general del Estado arremete en contra del nombramiento de un pastor evangélico dentro de la Comisión de Depuración Policial, argumentando irrespeto a la Constitución de la República. Según la Constitución de la República, ningún ministro religioso puede asumir funciones públicas. Quiere decir que su nombramiento es ilegal y como no tiene requisitos, entonces constituye un delito. Así es que no solamente cometió un delito quien lo nombró, sino que también el pastor demostró una muy mala percepción de la moral cristiana cuando él acepta un cargo violando la Constitución. Mire, la Constitución lo que indica es que desde la plataforma de la fe no se puede aspirar a cargos de elección popular. Este no es un cargo de elección popular. Miembros de la Comisión de Depuración Policial, que estará asesorada por expertos en materia de seguridad y derecho laboral, manifiestan tajantemente que no permitirán integrantes del crimen organizado en las instituciones de seguridad. Bajo ninguna circunstancia los miembros de la comisión vamos a tolerar que a lo interno de la policía existan personas que no tengan el perfil de idoneidad o que estén involucrados en actos ilícitos. La principal tarea de esta comisión es tener acceso a toda la información disponible. Hace un año ya que se inició la construcción del megapuerto en el Caribe costarricense. La obra ha avanzado, lleva ya 30% de construcción y en total se han invertido alrededor de $1.000 millones, lo que la convierte en la obra de infraestructura más importante de Costa Rica. De inmediato la información en nuestra noticia positiva.
Estudios internacionales han evidenciado deficiencias en la infraestructura portuaria de Costa Rica. De ahí la urgencia para el gobierno de modernizar la terminal de contenedores del puerto de Moín, en la provincia caribeña de Limón. En un comunicado de prensa, el ejecutivo costarricense informó que la empresa a cargo de la obra, la holandesa APM Terminals, ha dragado 3.7 millones de metros cúbicos de material y se ha hecho emerger 10 hectáreas de tierra equivalente al tamaño de 20 canchas de fútbol, esto durante un año de labores. Se está avanzando en tiempo, esto es muy importante, así que la comunidad limonense y el país puede esperar tener la terminal acabada en los tiempos que se habían previsto. Desde el punto de vista económico eso es fundamental, desde el punto de vista de los beneficios que va a empezar a recibir el país, eso es fundamental. La modernización de la terminal portuaria contempla 3 fases. La primera de ellas comprende un área de 40 hectáreas que incluye 650 metros de muelle y deberá estar concluida en enero de 2018. Con la conclusión de esta fase, la terminal contará con capacidad para 2 puestos de atraque que atenderán buques 4 veces más grandes que los que operan actualmente en Moín. Al final de la obra, el puerto contará con una superficie de 80 hectáreas con 1.500 metros de muelle, 5 puestos de atraque, un rompeolas y un canal de acceso de 18 metros de profundidad. Esto es lo que se puede hacer, esto es lo que Costa Rica puede hacer. Y no me canso de decirlo, vamos a ver en los próximos 2 años un empujón muy grande a todas las obras que como esta le cambien la actitud al país y lo muevan hacia adelante. El megapuerto, considerado como el mayor proyecto de infraestructura de la historia en Costa Rica, no será el más grande y de mayor capacidad de la región latinoamericana, pero sí será el más eficiente según la compañía APM Terminals, que en 2011 ganó la concesión por 33 años para diseñar, construir, financiar y operar la nueva terminal de contenedores de Moín. Estamos construyendo la terminal más eficiente de Latinoamérica, en armonía con el medio ambiente, que sea un modelo de seguridad, un modelo de eficiencia. Y creo que eso lo hemos manifestado muchas veces cuando decimos el Caribe puede realizar esta obra, el Caribe la puede manejar y puede tener esta obra de infraestructura para abrirle la puerta al desarrollo, no solamente a la zona, sino al país. El gobierno costarricense sostiene que el megapuerto abrirá la puerta al desarrollo del país y que servirá como un centro de transporte marítimo para la región del Caribe y América Central. Y así llegamos al final de esta edición de Es Noticias Centroamérica. En nombre de todo este equipo de productores y corresponsales que trabaja para ustedes a lo largo y ancho de la región, muchísimas gracias por su fidelidad y su preferencia. Una servidora, Ana Karina Villalba, junto a Joshua Torres y Gustavo Luna.